Me estaba presentando, yo soy el doctor Joan Cuonqui, soy médico internista, trabajo en el Hospital Pablo Arturo Suárez en el servicio de medicina interna. Me estudié medicina en la Universidad Central y medicina interna también en la Universidad Central. Soy docente de la universidad desde el 2013, ¿no? Daba la materia de semiología. Y el año pasado me cambiaron pues de semiología a neurología. Y pues para mí fue una sorpresa cuando me escribieron diciéndome que cuándo comenzamos clases, que de qué se trata, que cómo es el horario, y pues entonces no sabía yo absolutamente nada hasta que me comuniqué con el director de carrera y pues me contactó con el doctor Fabricio pues para que más o menos nos diera una introducción. Entonces yo les explico, ¿no? Esta materia que le he puesto el nombre de medicina y ciencia, en realidad la planificación, según lo que me comentaban, era el nombre de razonamiento clínico y así se lo había preparado. Tenemos un problema, ¿no? Un problema muy importante con nuestros estudiantes. No solo en la Universidad Central, sino en todas las universidades, y lo digo porque como estoy en el hospital, pues veo alumnos de varias universidades, y en todos observamos el mismo problema, ¿no? Que no sabemos analizar, procesar la información, ¿sí? Ustedes son toneladas de libros que les toca leer, ¿sí? Leen bastante información, aprenden bastante, y yo cuando paso visita, al menos, ¿no? Paso visita con internos, paso visita con médicos residentes, con médicos posgradistas, y toda la información se pierde, ¿no? Se pierde en el transcurso de nuestro aprendizaje y no saben procesar y no entienden muchas veces lo que se está haciendo, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto que está haciendo la universidad, este proyecto que tiene de medicina y ciencia, pues para que ustedes aprendan precisamente a unificar, pues, ¿no? Toda esa información. Eh, Esta materia se basa en los conocimientos que ustedes ya saben, que simplemente nos tocaría repasar, para analizar la historia obtenida de un paciente, los exámenes de un paciente, y poder llegar a un diagnóstico correcto, y si llegamos a un diagnóstico correcto, por supuesto, a un tratamiento correcto, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el afán de la facultad, pues, con estas horas que les quieren dar a ustedes. Entonces, ustedes son prácticamente el proyecto piloto, ¿no? Son el primer grupo que va a recibir esta materia, entonces vamos a ver cómo nos va. Me habían dicho primeramente que era 1 hora semanal, pero luego el doctor Fabricio me dijo que eran 2 horas semanales y que no pueden estar más de 40 alumnos por grupo, y ustedes son 2 grupos de 22, entonces son más de 40, de ley nos toca por separado. Sin embargo, esta primera parte la vamos a dar de forma online, de forma virtual, para agruparlos a todos, que prácticamente es una especie de clase magistral, las primeras clases, para que más o menos entiendan de dónde viene esto del razonamiento clínico y hacia dónde vamos, ¿no? Luego, tenemos que hacer los casos ya prácticos, porque tienen que analizar casos. Los casos, yo conversé un poco con sus representantes, ¿no? Con Milena y Santiago, que que no son cualquier caso, no es que yo les mande ahora un caso del piso, o un caso por internet, o un caso que ustedes busquen, no, tienen que ser casos estructurados, ¿no? Para eso hay un texto que les voy a mostrar más adelante, igual ya le compartí sus representantes, donde están los casos que vamos a analizar. Eso sí, no es necesario que compren el libro, ¿no? Sí venden algunas librerías de aquí de Quito, pero no basta que lo consigan, si lo consiguen en internet, no lo he conseguido en PDF, pero sí hay algunos sitios que pueden verlo online para observar y analizar los casos, ¿ok? Eso por un lado. Si me permiten compartir, están... Permítame un segundito. Sí, no sé si le sale mi Adobe Reader. Es un poquito lo que nos habían compartido, ¿no? Con esta materia, ¿no? Que le han puesto sílabus de medicina y ciencia. Sí, como le digo, el nombre que les gusta a los que crearon esta cátedra es razonamiento clínico. ¿Sí? Vamos a usar todos los conocimientos que ustedes tienen de las materias básicas: anatomía, histología, fisiología, bioquímica, etcétera, semiología, y las materias clínicas, ¿no? Para que aprendan a analizar dicha información.
¿sí? ¿Dónde están? Sí, lo que se quiere es esto, ¿no? Que ustedes aprendan, gracias, ahí me están compartiendo el PDF, alguien parece que ya lo consiguió. Conceptos y fundamentos del razonamiento clínico, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de conversar inicialmente estas primeras clases, ¿no? Hasta ponernos en onda de qué es lo que estamos hablando. Es importante repasar o reaprender, ¿no? Las habilidades clínicas. Hay un grave problema con los estudiantes, con los internos, inclusive con los médicos. No saben hacer historia clínica. Es increíble las historias que uno se encuentra, ¿no? Son bastante de mala calidad. Y como ustedes habrán aprendido en la materia de semiología, el 70% del diagnóstico no está en los exámenes de laboratorio ni en los estudios de imagen, sino en una buena historia clínica. Y las historias clínicas son bastante desastrosas, son bastante desastrosas y eso es algo que tienen que mejorar. Ahorita obviamente no vamos a dar clases de semiología, eso ustedes ya estudiaron y sí les toca repasar, pero es importante que aprendan siempre a recabar la información siempre desde el inicio, ¿no? Repasar lo que son habilidades clínicas, la historia clínica. Las pruebas diagnósticas, ¿sí? El diagnóstico, como vamos a conversar más adelante, en medicina es todo un arte, eh, no existe un método diagnóstico que sea 100% fiable. Les pongo un ejemplo. La neumonía, ¿no es cierto? O la cirrosis, para que sea más claro el ejemplo. Un paciente tiene antecedentes de alcoholismo, se ha tomado alcohol toda su vida, tomaba hasta la embriaguez cada semana, viene a la consulta por distensión abdominal e ictericia, ¿no? Entonces, tú lo primero que piensas es en cirrosis. Le haces la evaluación física y tiene estigmas de patopatía crónica, ¿no? Tiene ictericia, tiene rinofima, em, hiperplasia parotidia, ginecomastia, alteración del vello púbico, ascitis, caput medusae, le hacen las pruebas de función hepática y hay hiperbilirrubinemia, tiempos de coagulación prolongados, hipoalbuminemia, trombocitopenia, anemia megaloblástica, macrocitosis, lo que ustedes quieran. Entonces, son todos estos argumentos que nos ayudan a pensar que el paciente pues tiene cirrosis, ¿cierto? Tiene cirrosis y posiblemente que la cirrosis es alcohólica. ¿Sí? Y le ponemos el diagnóstico, le tildamos de cirrosis, bueno, pero, pero la única forma de confirmar que el diagnóstico del paciente es cirrosis es la biopsia, ¿no? Es el gol estándar. Si tenemos zonas de fibrosis hepática en la biopsia, más nódulos de regeneración, eso nos da el diagnóstico de cirrosis, ¿sí? Pero no vamos a hacerle biopsia al paciente. Uno, porque es una maniobra bastante invasiva, ¿sí? Solo se lo hará en casos de que exista mucha duda diagnóstica. Es peligrosa también porque si el paciente tiene hepatopatía, pues tiene tiempos de coagulación prolongados, tiene trombocitopenia y puede sangrar mucho, puede provocar la muerte del paciente. Entonces, es un proceso invasivo, es arriesgado y muchas veces innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque en el transcurso del camino hemos aprendido que hay herramientas diagnósticas, ¿sí? Pruebas diagnósticas que nos ayudan a acercarnos a ese gol estándar que es la biopsia, ¿no? Por ejemplo, hace ya más de 2 décadas, pues el eco, ¿no es cierto? El eco abdominal es un instrumento que podemos utilizar al pie de cama, ¿sí? Nos da inmediatamente información de cómo es la ecoestructura hepática, ¿sí? Cuando agarran experiencia, ustedes hasta pueden ver los nódulos de regeneración hepática según un aspecto micronodular en el hígado y nos ayuda a acercarnos más al diagnóstico, pero todavía no es 100% fiable. Luego vino hace menos de una década pues la elastografía, ¿no? La elastografía en el mismo eco, con ciertos movimientos que hace el examinador, nos permite ver cómo responden los tejidos al movimiento y nos permite acercarnos más a ese diagnóstico que es la fibrosis hepática, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, no es 100% infalible. Repito, el único gol estándar, el único que es 100% va a ser la biopsia. ¿Ok? Otro ejemplo es la diabetes, ¿no? La diabetes, diagnosticamos, ustedes conocen los criterios de diabetes con hiperglucemia, hemoglobina glicosilada, glucosa postprandial, test de tolerancia, etcétera. Y son herramientas que nos ayudan
a clasificar al paciente como que tiene diabetes, pero en realidad la única forma de saber que tiene diabetes sería hacerle una biopsia del páncreas, ¿no es cierto? Ver que hay destrucción de las células beta de los islotes pancreáticos, o evaluar la resistencia a la insulina a nivel periférico, ¿no es cierto? Ver los receptores, y es un proceso muy complejo. Pero si hacemos un simple examen como una glucosilada, podemos acercarnos casi al 100% de los diagnósticos y clasificarlos a los pacientes de forma correcta, ¿no? Entonces, eso vamos a repasar un poco lo que es el uso e interpretación de las pruebas diagnósticas. Sí, qué es sensibilidad, qué es especificidad, qué es valor predictivo positivo o negativo, qué es likelihood ratio o razón de verosimilitud. Estos conceptos sí necesito que los repasen para nuestra próxima clase. ¿Ok? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y likelihood ratio positivo y negativo, ¿no? Entonces, uso e interpretación de pruebas diagnósticas. A veces el paciente llega, ¿no es cierto? Entonces llega a emergencias, llega por dolor abdominal y biometría, glucosa, urea, creatinina, electrolitos. ¿Y por qué pedimos? Solo porque es costumbre, ¿no? Eso es un gasto, ¿no? Un gasto para el Estado. Si alguien tiene que pagar esos exámenes, ¿no? A veces innecesarios. Si es privado, puede que los pague el paciente. Si es público, decimos, no, pues si es público no le cuesta nada al paciente, pero nos cuesta a todos, ¿no? Todos con nuestros impuestos, lo que pagamos los predios, lo que pagamos en el SRI, todo eso se paga, ¿no? Pagamos esas herramientas que a veces los pedimos en vano. Paciente viene por dolor de cabeza, ¿no? No tiene signos de focalidad neurológica, entonces puede que sea una cefalea primaria. La cefalea primaria es migraña, cefalea tensional, es jaqueca, la cefalea en racimos, y no necesitamos ningún estudio de imagen, ¿no es cierto? En cambio, si sospechamos en una cefalea secundaria, ¿no es cierto? En un tumor cerebral, en lesiones, ¿no es cierto? En procesos infecciosos, pues obviamente tendremos que recurrir a otras herramientas diagnósticas, como la punción lumbar si pensamos en una infección, estudio de imagen si pensamos en una lesión ocupativa, etcétera. ¿Sí? Pero para eso tenemos un proceso de evaluación para descartar que sea una cefalea primaria. Y si de entrada tiene cefalea, pum, tomografía de cráneo. El paciente llega así, doctor, tengo un dolor de cabeza, quiero que me hagan una tomografía. Pero no es así, es un proceso, ¿no? Un proceso, un algoritmo que nos ayuda a optimizar esos recursos. Entonces, es lo que también tenemos que revisar. El examen que pedimos, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en nuestro proceso de diagnóstico y o tratamiento, ¿no? Porque a veces pedimos un examen, pero eso no va a cambiar nada lo que vamos a hacer, entonces lo estamos pidiendo en vano, ¿sí? Identificación y gestión de los problemas. Vamos a analizar también lo que es el error diagnóstico. El error depende de varios factores. Pueden ser intrínsecos a la prueba, ¿sí? Puede que haya errores de medición, errores de campo, pero a veces, la mayoría de ocasiones, en 2/3 de los casos siquiera, son errores en la interpretación. O sea, no es que estuvo mal el glucómetro, no es que estuvo mal la radiografía, sino que estuvo mal la interpretación. Entonces, por eso tenemos que saber utilizar esa información. Toma de decisiones compartidas, ¿no? Es importante el trabajo multidisciplinario. Hay casos que cada especialidad aporta lo suyo, ¿no? Entonces, muchas veces se requiere un trabajo multidisciplinario. También les quería comentar con respecto a esto del syllabus. Le subí a la plataforma, pero con todo les voy a compartir a sus representantes para la hoja de recepción del syllabus, ¿no? Con respecto a las notas, que es lo que siempre les preocupa bastante, a veces más que aprender, le preocupa la nota, esto es lo que está en el syllabus, ¿no? Lo que van a equivaler las evaluaciones, que más o menos es parecida a lo que a todas las otras materias que han tenido en la facultad, ¿no? Evaluación individual y grupal, que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Creo que con cada grupo lo vamos a hacer distinto, ¿no? Porque hay un grupo que sí puede ir al hospital para la realización de los casos de forma presencial y otro grupo que me dijeron que no, porque están en el militar y en el Carlos Andrade Marín, lo haremos online. Entonces ya vamos de forma separada con cada representante, a coordinar cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Los recursos bibliográficos, ¿no? El libro más importante que se consigan, digo, no que se compren, pero que lo consigan, es este libro, que en enfoque basado en problemas, donde hay los casos que son estructurados, como les había comentado, y es los casos que vamos a utilizar. Entonces, vamos a tener siempre una apertura del caso, ¿sí? Vamos a discutir. Ustedes van a preguntar alguna información que creen que sea necesario que yo les diga, que no está en la descripción del caso, pero que es importante y que ustedes van a explicar por qué se lo analizan. Eh, Chicos, denme
un segundito que me llaman urgente. Un minuto, no me demoro más, ¿ok? No cerrarán, por favor. Ya, Doc. Hola, perdón la interrupción, ya estoy aquí de vuelta. Como les decía, en el libro que estábamos en el tema de las notas, ¿sí? Este es la propuesta de la facultad y más o menos tenemos que regirnos a esto y cualquier cosa, pues, iremos conversando sobre la marcha, ¿no? Evaluación individual, sí, la verdad, está un poquito complicado porque prueba, pues que prueba no sé si tendremos que tomarle, pero lo que sí voy a evaluar es el análisis que hagan de los casos. Es lo más importante para mí porque ustedes están cansados que toda la carrera han estudiado las materias, unas les ha gustado más que otras les ha disgustado, dan pruebas y ya, pero no, la idea es que aquí aprendan a razonar y a participar, ¿no? Y a ver qué es lo que pasa con todo eso que ustedes ya conocen. Estos son los libros de texto, ya me pasaron en PDF, que bueno, más bien es gracias a ustedes, estos son los pilas ahí. Estos textos también son como complementarios, ¿no? El razonamiento clínico y el arte de la medicina, ¿no? Muy interesante como lectura complementaria, pero no es importante para la cátedra, ¿ok? No nos podemos calificar de ahí. ¿Qué más? Las aulas. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Ese es el temario. Si quiero voy a pasar igual a sus compañeros. Esto es lo que estábamos conversando, ¿no? Y más o menos qué es lo que vamos a evaluar en razonamiento clínico. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. No, Doc, ninguna. Ya. No se dormirán, por favor. Bueno, esta es una presentación del doctor Fabricio, en lo que nos compartió más o menos del contenido de lo que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, aquí hay unas cosas que debemos tomar en cuenta para que vayan pensando y analizando de lo que vamos a hablar en la siguiente clase, ¿sí? El diagnóstico es un problema, es del paciente, ¿no? Porque el paciente es el que tiene el problema y el paciente es el que está buscando ayuda, ¿no? Eh, el diagnóstico, en mi opinión, es la parte, mm, no sé si la palabra que encaja es difícil, pero es la parte más elaborada, más compleja de la medicina, ¿no? De ahí parte todo, ¿sí? Si tú no sabes diagnosticar, vas a dar un tratamiento equivocado. Les comento, ¿no? Uno trabaja en un hospital y obviamente, a pesar de ser un hospital de segundo nivel, pues hay la referencia de bastantes pacientes, ¿no? Hay muchos pacientes, les pongo un ejemplo que me acuerdo ahorita. Anemia.
Sí, una de las causas de anemia es la anemia ferropénica, como ustedes aprendieron muy bien en hematología. Pero no es la única, ¿no? Hay muchas causas de anemia. Y casi es fijo que todo paciente que tiene anemia le dan hierro sin saber siquiera si esa es la causa, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le dan hierro? Le están dando un tratamiento equivocado. No es anemia ferropénica y recibe hierro. ¿Por qué? Porque no tuvo un diagnóstico correcto, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, a pesar de ser un problema del paciente, pues para el paciente es realmente un reto para el personal de salud, pues encontrar el diagnóstico adecuado. Mm, Entonces, la toma de decisión, como repito, depende de ese diagnóstico, ¿no? Luego, la estimación del pronóstico. Aquí en el pronóstico, pues aquí hay varias cosas que podemos manifestar, ¿no? Uno, el pronóstico, como lo usamos regularmente, ¿no? Decimos, el paciente está hospitalizado, está con un pronóstico reservado, ¿no? El pronóstico delicado, pronóstico grave, tiene buen pronóstico, tiene mal pronóstico. Y en realidad es algo incorrecto, ¿no? Porque al final el pronóstico es algo estadístico, ¿no? Lo hablamos en tasas de supervivencia, ¿no? Sobre todo los oncólogos, por ejemplo, dice el paciente cuando dice, señor, usted tiene cáncer, cáncer, qué sé yo, cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que primero uno como paciente pregunta, ¿no? ¿En qué tiempo voy a morir, ¿no? ¿Cuántos meses me quedan? ¿Cuántos años me quedan de vida o cuántos días? Y eso nadie lo puede saber en realidad, ¿no? El oncólogo lo que puede hablar es de probabilidades, ¿no? Con las curvas de Kaplan-Meier, etcétera, sabe que se habla de supervivencia, ¿no? Al año, en su tipo de cáncer por su estadio, pues tiene una supervivencia de, qué sé yo, de 70% al año y 25% a los 5 años, por ejemplo, ¿no? Así como se da el pronóstico de forma más precisa, ¿no? Como tasa de supervivencia. Y facilitar también el proceso de recuperación o rehabilitación. El razonamiento clínico es la parte central de la competencia del médico, ¿sí? Repito, podemos tener bastante información que si no la sabemos unir, no la sabemos procesar, no llegamos a ningún lado, ¿no? Podemos pedir al paciente resonancia, tomografía, exámenes muy complejos moleculares en laboratorio, pero si no entendemos, no razonamos, no vamos a encontrar el diagnóstico adecuado. Les pongo un ejemplo solo para que me entiendan lo de la herramienta diagnóstica. Cuando daba clases de semiología, y les explicaba las partes del fonendoscopio, ¿no es cierto? Las olivas, la manguera, el diafragma, que el diafragma filtra los sonidos, la campana. Y yo les preguntaba a mis alumnos, y le hago esa pregunta a ustedes en este momento, ¿cuál es la parte más importante del fonendoscopio? ¿Qué piensan ustedes? Mm. ¿Quién se aventura a decir cuál es la parte más importante del fonendoscopio, del estetoscopio? La campana. La campana, dicen por ahí. Bueno, la campana nos va a ayudar a escuchar sonidos graves, ¿no es cierto?, de baja intensidad. Por ejemplo, los latidos cardíacos del bebé nos ayuda bastante. Ciertos soplos se escucha con la campana, pero no es el más importante porque hay, hay, hay muchos sonidos que no los podremos detectar con la campana. ¿Quién se aventura que otra parte del fonendo le parece más importante? Tal vez puede ser la persona que lo hizo, porque puede ser el mejor fonendoscopio, pero si no saben escuchar o identificar alguna patología, no serviría de nada. Exacto. La parte más importante del fonendoscopio es lo que está entre las dos olivas, ¿sí? Es decir, el cerebro. Entonces, tenemos que saber procesar esa información. La mente no ve, o en este caso la mente no escucha, si los oídos no escuchan lo que la mente no sabe. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, significa que tenemos que estudiar mucho, porque podemos tener ahí un soplo tricuspidio, pero si no entendemos cómo es la fisiología cardíaca, cómo es la fisiopatología de los soplos, cómo es el ciclo cardíaco, no vamos a saber interpretar, ¿no? Entonces, solamente con nuestro conocimiento decimos, ah, ya, es un soplo sistólico, ¿no? En foco aórtico, entonces es una estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque estamos interpretando lo que sabemos, lo que entendemos de la información que procesamos, ¿no? Pero si no sabemos el ciclo cardíaco, ¿qué también estaremos escuchando? Sí, es un soplo, pero ¿qué también será? Entonces es muy importante, ¿no? Em, Tienen un papel importante en las habilidades de los médicos para hacer diagnóstico y tomar decisiones, y lo dijimos. El razonamiento clínico ha sido objeto de investigación, bla, bla.
Es un proceso desafiante, prometedor, complejo, multidimensional, en su mayoría invisible y poco comprendido, ¿no? Porque lo hacemos todos los días y como que dice, no le paramos bola, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de la presentación, ¿no? La diarrea. En esta bibliografía indican que el diagnóstico es incorrecto en la cuarta parte de los casos. Es decir, de cada 4 diarreas que ustedes van a ver, al menos hasta que tengan bastante experiencia, en una de cada 4 se van a equivocar el diagnóstico, ¿no? Sí, es sorprendente la cantidad de personas que antes que tomaban antibióticos por una diarrea, ¿no? Que muchas veces era osmótica, quizás viral, y ahora es increíble la cantidad de diarreas que les dan probióticos, en cambio, ¿no? Que enterogermina, que ni sé qué, y no necesitan nada de eso, ¿no? Es un error porque hay un error diagnóstico, ¿sí? El error de diagnóstico es más común y más dañino. 2/3 de las causas del error de diagnóstico involucran errores, miren lo que les decía, en el razonamiento, ¿no? En la decisión que toman ustedes. Miren, estas son las causas de diarrea, ¿no? Yo a mis estudiantes de posgrado, a los internos, a los mismos residentes, les pregunto cuáles son los 4 grupos fisiopatológicos de diarrea y no lo saben, ¿no? Es increíble que la diarrea es lo que más vieron en la rural. Diarrea y gripe es lo que más ven en la rural. Diarrea y moco, como dicen. Y no lo hemos aprovechado, no lo hemos estudiado. Entonces no saben los grupos fisiopatológicos de la diarrea. Y si no sabemos los grupos fisiopatológicos, menos sabemos cuáles son las características clínicas de cada grupo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? La diarrea inflamatoria es una diarrea que suele ser muy el estilo de la disentería, es decir, con moco y sangre, pujo, tenés, moscasas, etc. Y son las diarreas que ocasionalmente, y en ciertos casos, infecciones bacterianas o protozoarios van a requerir tratamiento antimicrobiano, ¿sí? No son todas, pero una gran parte van a requerirlo. Pero a veces la diarrea no tiene características inflamatorias. Es abundante, es líquida, aumenta cuando come. Entonces habla de una diarrea osmótica, por ejemplo, y le dan antibióticos. Entonces, son cosas bastante incorrectas que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo incorrecto? Porque no sabemos la fisiopatología de la diarrea. No sabemos la clínica de diarrea, no sabemos hacer una historia clínica. Y mira, entonces todo este error que comentan en esta diapositiva parte de ahí, parte de que no sabemos hacer una historia clínica, de que no sabemos la fisiología y fisiopatología del síntoma. Entonces, algo que tenemos que repasar para poder entender bien. Causas en el error diagnóstico, errores sin culpa, estocásticos. A veces son errores al azar, ¿no? Que no tiene culpa el examinador. Pasó, como dicen vulgarmente para que me entiendan, pasó porque tenía que pasar. Se llaman errores estocásticos. Fallas del sistema, ¿sí? A veces, qué sé yo, un reactivo caducado, o un reactivo de mala fabricación, etc. Error cognitivo humano. Y este último es el más frecuente, ¿sí? Este último que está encerrado en un círculo, como estaba en la diapositiva anterior, corresponde a 2/3 de los errores, ¿sí? Ya que se debe a brechas de conocimiento, es decir, lo que les decía, la mente no ve, los ojos no ven lo que la mente no sabe, entonces nos falta estudiar muchas veces. Mala interpretación de pruebas de diagnóstico. Tenemos toda la información, pero no sabemos qué hacer con esa información, no sabemos qué hacer con un examen. Paciente con sospecha de hipertensión portal. ¿Qué le pedimos? Eco Doppler de la vena porta. Ya. Le hacen el eco Doppler y dicen flujo trifásico. Y nos quedamos ahí. ¿Qué es eso? Pues pedimos sospecha de insuficiencia cardíaca. ¿Qué pedimos? Un ecocardiograma. ¿Sí? ¿Qué dice? Un TAPSE de -15. ¿Y qué significa eso? No entendemos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay brecha de conocimiento y no sabemos interpretar la información que recibimos. Errores cognitivos y sesgo. Este es otro problema bastante frecuente, también raro, sobre todo cuando estamos iniciándonos en el hospital, ¿no? En nuestra consulta personal, los sesgos diagnósticos. ¿Sí? Los sesgos se refieren a errores, ¿sí? A prejuicios, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, entre el 2000 y 2022, si alguien tenía tos y fiebre, ¿en qué es lo primero que pensaba? Entre el 2020 y el 2022. En COVID, ¿no es cierto? Eso es un sesgo, ¿no es cierto? Un sesgo.
¿sí? Digamos, puede ser un sesgo epidemiológico, por ejemplo, ¿no? Y claro, y está bien, y es correcto porque es más probable que estemos en lo correcto de acuerdo a la prevalencia, lo que se conoce como valor predictivo positivo. Pero muchas veces, yo les digo porque yo estuve en el Hospital Pablo Arturo Suárez toda esa época, mi hospital, el Hospital Pablo Arturo Suárez, fue hospital centinela durante toda la pandemia, desde el inicio y hasta el final, y sigue siendo hospital de COVID. Entonces, muchas veces nos llegaban los pacientes con COVID. ¿Y qué tenían? No tenían COVID, tenían insuficiencia cardíaca. No tenían COVID, tenían EPOC. No tenían COVID, tenían tuberculosis. ¿Sí? Entonces, son sesgos de diagnóstico. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Sesgo de confirmación, impulso diagnóstico. Por ejemplo, este ejemplo también está en la presentación que nos compartió el doctor. Entonces, el paciente tiene un dolor. Está en la casa, está con un dolor y la esposa piensa que es un dolor, es un infarto, un ataque al corazón. El paciente dice que también piensa que es un infarto, ¿no? El paramédico, el que lo traslada al paciente, que da los primeros auxilios, lo lleva hasta la unidad de atención hospitalaria, también dice posible infarto. ¿Sí? Y el equipo médico también dicen, ya, ahí está el paciente de la cama del cubículo 12, dice ahí que está con sospecha de infarto, y el médico dice el paciente del infarto. Entonces, total, puede que no sea infarto, puede que sea una neuritis, ¿cierto? Puede que sea una pericarditis, puede que sea una úlcera gástrica, hay muchas posibilidades, pero mire, el impulso diagnóstico ya desde entrada ya vamos pensando eso, ¿no? Y es algo que nos pasa, yo les digo porque estoy en un piso de hospitalización, y el 90% de nuestros pacientes vienen de la emergencia. Y de ese 90% que vienen de la emergencia, el 70% son diagnósticos equivocados, ¿sí? Por eso decimos que el diagnóstico de sesgo casi siempre es el diagnóstico incorrecto, ¿sí? Entonces, con lo que viene el paciente, con lo que pensamos, lo que piensa en la emergencia, muchas veces no es. Por eso tenemos que hacer una historiarle nuevamente al paciente. Un paciente que ingresa, a veces cuando es muy confuso, tenemos que nosotros mismos rehistoriarlo. No leer la historia del interno, no leer la historia del residente, ni del tratante de emergencia, sino hacer nuestra propia historia porque el paciente lo cuenta diferente y lo interpretamos diferente. A veces en la emergencia, pues, la emergencia es una unidad que está hecha para dar una atención oportuna y rápida y estabilizar al paciente, ¿no? Para que luego sea derivado a la unidad correspondiente. Entonces, el trabajo del emergenciólogo es ese. Viene por disnea, pues tengo que poner el oxígeno. Tengo que hacer un pequeño acercamiento diagnóstico, eso sí, ¿no? En base a la información que obtenemos rápidamente, pues pensar si es neumonía, insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, derrame pleural, etcétera, ¿no? Eso tiene que hacerlo rápido el emergenciólogo y estabilizar y para arriba al piso. Y ese es el trabajo de ellos. Pero en ese trabajo, pues muchas veces va a haber errores y es previsible por el tiempo que se da. Entonces, a nosotros nos toca reevaluar siempre desde el principio, ¿no? Con más calma, con un paciente ya más estable. Entonces, eso es el impulso diagnóstico que, repito, siempre nos lleva al sesgo, a la equivocación. Bueno, pues. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ok? No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. No, Doc, creo que todo está muy claro. Sí, bueno, entonces, a ver, ya para ir organizándonos. Vamos a tener, creo que, una o dos clases más máximo de esta manera, online, con los dedos paralelos, ¿ok? Y luego ya con cada coordinador voy a organizarnos para ver cómo tenemos las clases prácticas, las clases grupales, ¿sí? Vamos a hacer una apertura del caso, sí, vamos a comenzar con la parte inicial del caso y la siguiente parte va a ser el análisis, ¿no? Entonces, esa es la parte donde va a ser calificada, ¿no? En la parte de apertura del caso, se califica la parte participativa, ¿no? Que hagan preguntas concretas, preguntas que nos que sepamos aprovechar en pos de llegar a un diagnóstico, ¿no? Porque a veces preguntan, por ejemplo, un paciente le atropelló un carro y se preguntan, ¿qué color era el carro? No tiene ninguna importancia el color, ¿no? Tendrá importancia capaz judicial, legal, policial, pero no tiene importancia médica. Entonces tenemos que saber también qué preguntar. Entonces, es la parte inicial que es la apertura del caso, en la que abrimos el caso, leemos el caso y ustedes hacen preguntas pertinentes, ¿no? Preguntas pertinentes. Tanto puede ser algo negativo, ¿no? Si está algo negativo, a veces es muy importante que esté negativo, nos ayuda a descartar muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, tiene dolor abdominal intenso, pero tuvo melenas, no, pues entonces descartamos en el digestivo alto. Por ejemplo, no se me ocurre. Esa es la primera parte. Y en la segunda parte ya tienen que, con la información que discutimos en la primera sesión, pues ya tener un análisis
de los problemas más importantes del paciente y un acercamiento diagnóstico, ¿no? La parte de tratamiento, conmigo no vamos a verlo de manera profunda porque ustedes ya tienen farmacología, tuvieron farmacología básica, luego farmacología clínica. Por último, ya cuando son médicos, el tratamiento cogen, el diagnóstico es neumonía, ponen neumonía en el UpToDate y ven cuál es el diagnóstico indicado, el tratamiento indicado, ¿no? En Sanford, qué antibiótico hay que dar y se acabó. Eso lo pueden ver hasta en el celular, en internet, donde sea, pueden ver cuál es el tratamiento, la dosis, lo que sea. Pero obviamente tenemos que saber porque no vamos a estar viendo todo en internet todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero en cambio razonar, ningún libro, ningún Sanford, ningún UpToDate les va a dar razonando, tienen que aprender. Entonces es lo que vamos a evaluar en cambio en la segunda fase de la sesión, cómo toda la información que obtuvimos en la apertura, la procesan, la discuten entre ustedes y llegan a un diagnóstico, ¿sí? Con el grupo de Milena, que es el grupo que está en el... ¿Qué paralelo es cada cual? ¿Milena es el paralelo 6 o el paralelo 7? El 6, Doc. El H 6, pasó. entonces Santiago es el 7. Sí, Doc. Ya, entonces, con el paralelo 6 creo que lo vamos a poder hacer presencial. Ya vamos a ver cómo nos organizamos con Milena, porque también tienen horarios medio complicados. Y con Santiago creo que lo vamos a hacer online, ¿sí? A menos que logremos ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces, en el cierre del caso, en cambio, vamos a hacerlo por grupos, cada grupo va a preparar, analizar cada caso, ¿no? Obviamente un grupo prepara, pero todos tienen que venir también analizando, porque todos tienen que intervenir y participar, porque de eso se trata esto. Pregunta, ¿cuánto es que se acaba este semestre? En julio creo que me dijeron, ¿no es cierto? Sí, Doc. A finales de julio. En el syllabus, supuestamente, tenemos que tener 18 semanas, no sé de dónde se sacaron 18 semanas. No, Doc, para 10º de nuestro semestre son solo 16 Exactamente, y en semanas el syllabus, legales. que les compartí decía 18 semanas. Entonces ya Supongo no que debe ser son, para quedarse a futuro, Doc, con ese filo. bueno, capaz, pero 18 semanas ni, y 18 ya tenemos creo que solo que 15 ahorita ya, o menos. Menos tenemos, ya menos de 12 tenemos ahorita ya. Julio, mayo, junio, 8 semanas nomás tenemos ya. Entonces, vamos a analizar lo que más podamos, ¿ok? Diego, y calificación, no sé, a menos que ustedes propongan alguna otra cosa, para mí la calificación sería esos análisis que vamos a hacer, porque tomarles prueba de qué les tomo prueba, les puedo tomar también del libro, pero no es algo que resulte productivo para ustedes y encima les crees que tienen que dar otro tipo de pruebas. Lo que quiero es que sean participativos y sepan analizar. ¿Ok? Listo, Doc. Listo, pues entonces chicos, si no hay más preguntas, ahí estaremos, ¿no? Bueno, no les pedí que se presentaran porque ahorita como están bastantes, pues se nos iba toda la hora solo presentándonos, pero cuando tengamos las clases ya con cada paralelo, pues ahí nos vamos a conocer un poco más. Por ahí creo que algunos los conozco, creo que fueron algunos míos, me parece, ahí viendo los nombres. Pero bueno, ahí los veremos. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Doc. Dime. Doc, tengo una pregunta. Y con respecto a esto de los grupos para la defensa de casos, o sea, ¿ya debemos armar los grupos? ¿Y de cuántas personas Sí, sería? ¿O sí, todavía pero no? perdóname, Santiago, como contigo conversé rápido, con Milena tuve la oportunidad de conversar con más calma y le he dicho que sí, que vayan haciendo los grupos por afinidad. Ya, ¿de cuántas Sí. personas más o menos? Yo pienso que como son 20. 20 en promedio, 22, pueden ser 4 grupos de 5 o 5 grupos de 4, como a ustedes les parezca mejor. Ya, Doc. Y tocaría 2 grupos para tener uno más. Mejor 5 grupos de 4 para que no estén tan aglomerados, ¿ok? Y que sean más participativos cuando les toque. Quedemos en 5 grupos, ¿ok? 5 grupos cada paralelo, por afinidad. Ok, Doc. Listo, ¿no hay más preguntas? No, Doc. Listo, chicos, yo les agradezco por su tiempo. Disculpen la hora, pero créanme que antes de esta hora no puedo online. Es imposible. Así que les pido de favor que me tengan un poquito de paciencia. Estas clases online que vamos a tener sería así en la noche, ¿ok? Sí, Doc, no se preocupe.
Ok, ya les paso también el sílabo. Y gracias, Milena, por el PDF. Ya, de nada. Ok. Doc, entonces coordinaríamos cuál sería la próxima clase virtual, ¿verdad? Sí, virtual, ajá. Yo creo que puede ser así mismo viernes. A menos que no puedan. Igual ya Ahí les de confirmar, ¿ok? conversamos. Ok, ¿Perdón? ok, Doc. Ahí para conversar, decía Sí, Doc. ahí nos vamos coordinando por teléfono, ¿ok? Bueno, Doc, Ahí- entonces muchas gracias. Gracias también a ustedes por ayudar. Ya, Doc, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta Gracias. luego. Ahí les mando. Hasta luego. Gracias, Doc. Ahí- Hasta luego. Hasta luego.